Buenas tardes. En este video vamos a proponer una clase que tiene un atributo de clase string, un servicio que recibe como parámetro a un objeto de clase string y otro que retorna como resultado una referencia a un objeto de clase string. Comencemos recordando que una referencia a un objeto puede ser usada como su identidad para distinguirlo de otros objetos. Vamos a introducir una nueva aplicación. En una fábrica, cada robot está caracterizado por 4 atributos de instancia: nombre, cantidad de pasos, energía y estado. Verdadero si está despierto, falso si está dormido. Los 2 atributos de clase representan la energía mínima, por debajo de la cual el robot debe recargarse, y la energía máxima. El primer atributo de instancia es de clase string. Observen que el valor del atributo nombre es entonces una referencia a un objeto de clase string. Cuando se crea un robot, la fábrica le asigna un nombre. La cantidad de pasos es 0, está despierto y tiene el máximo de energía, es decir, 100 unidades. Por ejemplo, si creamos a un objeto de clase robot con parámetro real 8, el estado interno del objeto mantendrá una referencia a un objeto de clase string y 3 atributos de instancia de tipo elemental inicializados de acuerdo a la especificación que acompaña al diagrama. Un robot responde a 4 comandos, el primero de los cuales es caminar. El texto que acompaña al diagrama especifica la funcionalidad del método caminar. Cuando el robot ligado a la variable rob recibe el mensaje caminar, el estado interno cambia de acuerdo a la especificación. Esto es, la cantidad de pasos se incrementa en 1 y la energía se decrementa en 5 unidades. Otro de los comandos es dormir. El robot solo responde a esta orden si está despierto, consume una unidad de energía y si la energía es menor al mínimo, se autoordena recargar. Luego, cambia de estado. El tercer comando es despertar. El robot solo responde a esta orden si está dormido, consume una unidad de energía y si la energía es menor al mínimo, se autoordena recargar. Luego, cambia de estado. El robot responde al comando recargar si está despierto. En este caso, recarga la energía hasta llegar al máximo establecido por el atributo de clase. La clase robot brinda 4 consultas triviales, cada una de las cuales retorna el valor de un atributo. La consulta tiene más energía, retorna verdadero si la energía del robot es mayor a E. Cuando el robot ligado a la variable rob recibe el mensaje tiene más energía con parámetro real 95, retorna falso porque su energía no es mayor a 95. Por convención, la consulta toString retorna, cualquiera sea la clase en la que se implemente, la concatenación de los valores de los atributos de instancia. Cuando el objeto ligado a la variable rob reciba el mensaje toString, se ejecutará el método toString definido en la clase robot. Si implementamos el método correctamente, el resultado que retorna es una referencia a un objeto de clase string. El método println, provisto por Java, mostrará en consola el estado interno de este objeto, es decir, la concatenación de los valores de los atributos del objeto ligado a la variable rob. Mayor energía retorna la energía del robot que tiene más energía, considerando el robot que recibe el mensaje y el que pasa como parámetro. Para nuestro ejemplo, mayor energía debe retornar el valor 100.
Antes de implementar el código, es fundamental interpretar correctamente la funcionalidad de cada servicio. La consulta cont más energía es significativamente más compleja que las anteriores. El resultado es una referencia a un robot. En este ejemplo, a la variable S se le asignará la referencia al robot que retorna luego de que el objeto ligado a la variable rob recibe el mensaje con más energía con top como parámetro. La traducción de una parte del diagrama Java es directa y la mostraremos sin describirla detalladamente. La clase cliente de la clase robot usa el constructor para crear un objeto. El parámetro formal del constructor es de clase string, es decir, el valor de n es una referencia a un objeto cuyo estado interno es el literal pocho. De modo que antes de iniciarse la ejecución de las 4 instrucciones que forman el bloque del constructor, al parámetro n se le asigna una referencia al literal pocho. La primera instrucción del código asigna al atributo de instancia nombre el valor del parámetro n, es decir, nombre y n tienen el mismo valor, referencia a un mismo objeto. Cuando el constructor termina y el control vuelve a la instrucción de asignación, la variable n ya no existe y el valor de la variable row es una referencia al objeto que acaba de crearse. La funcionalidad de los comandos caminar y dormir está detalladamente descrita en el texto que acompaña al diagrama, de modo tal que dejamos pendiente como ejercicio que analicen la correspondencia entre la especificación y la implementación. El comando despertar solo tiene efecto si el robot está dormido. En ese caso, su estado toma el valor verdadero, pierde una unidad de energía y si corresponde, se envía a sí mismo a recargar. Si el robot recibe la orden recargar, solo responde si su estado es verdadero, es decir, si está despierto. En este caso, se recarga hasta el máximo. Observen que un robot puede recibir la orden recargar desde el exterior de la clase o bien puede darse a sí mismo la orden recargar, como acabamos de mostrar en el comando despertar. Obtener nombre es un método trivial. En este caso, retorna el valor de un atributo de instancia de clase string, es decir, retorna una referencia. De modo que cuando obtener nombre termine, el resultado se asigna a la variable nom en la clase cliente. Tiene más energía, retorna verdadero si el robot que recibe el mensaje tiene más de E unidades de energía. Cuando desde la clase cliente el objeto ligado a la variable rob recibe el mensaje tiene más energía, el mensaje se liga al método tiene más energía de la clase robot. Antes de iniciarse la ejecución de esta consulta, se reserva espacio de almacenamiento en memoria para el parámetro formal E, que se inicializa con el valor del parámetro real, es decir, 95. La instrucción de retorno computa el resultado de una expresión booleana. El operador relacional mayor se aplica a dos operandos, la energía del robot que recibe el mensaje y el valor de la variable E. La consulta retorna falso y ese es el valor que se asigna a la variable B. El método toString retorna una cadena de caracteres. La cadena se forma concatenando los valores de los atributos. Hay dos operaciones fundamentales en este código.
Por un lado, el símbolo de suma, que en este caso representa la concatenación de sus operandos. Es una operación binaria. Observen que los operandos son de diferente tipo, de modo tal que la segunda operación es una conversión automática que Java realiza para cada variable de tipo elemental. Es decir, el valor de la variable estado se convierte a un string. El valor de las variables pasos y energía se convierte a string antes de que se ejecute la concatenación. En la clase cliente, el objeto ligado a la variable rob recibe el mensaje toString. El mensaje se liga al método toString de la clase robot. Observen que no decimos que se invoca el método toString, sino que se liga el mensaje al método. La primera instrucción del método toString declara una variable s de clase string. La siguiente instrucción computa la expresión que acabamos de describir, es decir, genera una cadena de caracteres a partir de la concatenación de los valores de los operandos, convertidos previamente en strings. Esta nueva cadena se asigna a la variable s, y esa referencia es el valor que retorna como resultado al terminar la ejecución de toString. Cuando el control vuelve a la instrucción que envió el mensaje, se ejecuta el método println provisto por Java. Observen que la variable s ya no existe, pero sí existe la cadena de caracteres que va a ser la que aparezca en consola. En los próximos 2 videos completaremos la implementación de la clase robot. Recomendamos que verifiquen los servicios implementados hasta el momento, en especial toString, antes de continuar. Entender el pasaje de parámetros y el retorno de resultados de clase string ayudará a comprender los siguientes videos. Cuando un servicio recibe como parámetro un objeto o retorna como resultado a un objeto, el valor que recibe o retorna es una referencia.